0. El número de enfermedades bacterianas curables antes de 1928, y 200 millones. El número de vidas salvadas por el olvido de un científico 0. Ese era el número de enfermedades bacterianas que la medicina podía curar antes de 1928. 0 tratamientos efectivos para la neumonía. 0 para la escarlatina. 0 para la sífilis. 0 para la fiebre tifoidea. Una herida de guerra infectada era tan letal como la bala que la causó. Un parto complicado con infección bacteriana era una sentencia de muerte tan probable como el parto mismo. 200 millones. Ese es el número de vidas que la Organización Mundial de la Salud estima que han sido salvadas por la penicilina y los antibióticos derivados de ella desde 1928 hasta hoy. La distancia entre 0 y 200 millones fue un olvido. Un científico que se fue de vacaciones en agosto de 1928 y no limpió sus cultivos bacterianos antes de salir. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. El canal donde los números más importantes de la historia cuentan las historias que ningún libro de texto relata de la forma en que merecen ser relatadas. Hoy el protagonista es 200 millones. Pero para entender ese número necesitas entender primero qué significaba 0 en un mundo donde las bacterias mataban sin que la medicina pudiera hacer absolutamente nada. Para entender el descubrimiento necesitas entender el mundo sin él. El mundo donde 0 era la respuesta. A principios del siglo XX la expectativa de vida promedio en Europa y América del Norte era de aproximadamente 47 años. No porque las personas envejecieran más rápido, sino porque las infecciones bacterianas mataban antes de que hubiera oportunidad de envejecer. La neumonía era conocida como el amigo de los ancianos porque terminaba con el sufrimiento de los enfermos mayores rápidamente. Pero también mataba niños, jóvenes y adultos en su mejor momento. La escarlatina diezmaba poblaciones infantiles. La sífilis destruía progresivamente el sistema nervioso de millones sin tratamiento posible más allá del manejo de síntomas. Las infecciones de heridas quirúrgicas mataban entre el 10 y el 20% de los pacientes operados en hospitales avanzados. Los médicos de esa época sabían exactamente qué causaba esas muertes. La microbiología había identificado las bacterias responsables con gran precisión desde Louis Pasteur y Robert Koch. Sabían el enemigo. No tenían ningún arma para combatirlo. El 0 no era ignorancia. Era impotencia con conocimiento. Y esa combinación es la más frustrante que puede experimentar cualquier médico o científico. El olvido que cambió todo. Alexander Fleming era bacteriólogo en el hospital de St. Mary en Londres. Llevaba años estudiando bacterias y buscando sustancias que pudieran combatirlas. En agosto de 1928 salió de vacaciones sin limpiar completamente su laboratorio. Cuando regresó encontró que varios de sus cultivos de Staphylococcus, una bacteria que causaba infecciones graves, habían sido contaminados por el moho del aire. Eso era habitual y normalmente significaba que el cultivo estaba arruinado. Pero Fleming notó algo que cualquier otro científico habría ignorado al desechar el cultivo contaminado. Alrededor del moho, el Penicillium notatum, las bacterias habían muerto. El moho estaba produciendo algo que mataba a las bacterias. Y Fleming tuvo la presencia mental para preguntarse qué era ese algo en lugar de simplemente tirar el cultivo a la basura. Publicó sus observaciones en 1929. Describió el fenómeno con precisión. Intentó extraer y purificar el principio activo del moho, pero no pudo con los recursos y técnicas disponibles en ese momento. Y durante 11 años el descubrimiento permaneció en los archivos de la ciencia como una curiosidad interesante sin aplicación práctica conocida. 11 años y una guerra. En 1939 el mundo estaba en guerra. Las infecciones bacterianas de las heridas de combate estaban matando más soldados que las propias armas. El sistema médico militar buscaba desesperadamente algo que funcionara. Howard Florey, bioquímico australiano en Oxford, y Ernst Chain, bioquímico alemán que había huido del nazismo al Reino Unido, leyeron el paper de Fleming de 1929. Y tenían algo que Fleming no había tenido 11 años antes, técnicas de purificación más avanzadas y la urgencia de una guerra que justificaba cualquier inversión de recursos. En 1940 lograron purificar penicilina en cantidad suficiente para el primer ensayo clínico. El paciente era un policía de Oxford llamado Albert Alexander que tenía una infección bacteriana en la cara que le había alcanzado el ojo y el cerebro. Estaba muriendo. Después de las primeras inyecciones de penicilina comenzó a mejorar de forma que los médicos describieron como milagrosa.
Pero los suministros de penicilina purificada se agotaron antes de que la infección fuera completamente eliminada. Alexander murió cuando el tratamiento se interrumpió por falta de medicamento. Florey y Chain entendieron que tenían la clave pero necesitaban producción a escala. Con el apoyo del gobierno americano y la industria farmacéutica de Estados Unidos, a partir de 1943 la penicilina comenzó a producirse en cantidades masivas. Para junio de 1944, el día del desembarco de Normandía, había suficiente penicilina disponible para tratar a todos los heridos aliados de esa operación. Los 200 millones de vidas salvadas no comenzaron en 1928 con el olvido de Fleming. Comenzaron en 1944 cuando el olvido de 1928 finalmente llegó a quien lo necesitaba. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que las grandes transformaciones de la historia no son instantáneas. Son la suma de un olvido en 1928 más 11 años de archivos académicos más una guerra más 2 científicos que leyeron un paper viejo más una industria que fabricó a escala. 200 millones de vidas no fueron salvadas por un momento de genialidad. Fueron salvadas por la cadena completa de personas que supieron qué hacer con el hallazgo de otra persona, en el momento en que era posible hacerlo. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. ¿Cuántos descubrimientos están en los archivos académicos del mundo hoy, esperando al Florey y al Chain que lean el paper correcto con las herramientas correctas en el momento correcto? Y si quieres continuar explorando los números que cambiaron la historia de la humanidad, el próximo video analiza el 2 nanómetro, la escala del transistor moderno, y la reducción de 50 millones de veces desde el primer transistor en 1947 que hace posible todo el mundo digital en el que vivimos. Nos vemos en el próximo número. Porque el número más importante de esta historia no es 200 millones. Es el 11. Los 11 años que el descubrimiento más importante del siglo XX pasó esperando en un papel que nadie había terminado de leer.